Dios me lo bendiga, hermanos. Qué bendición en esta preciosa tarde. Me lo he gozado. Gracias a Dios. Gracias, hermano Lacey, familia Wheeler, por todo su esfuerzo. Gracias, cocineras, por tan tremendo trabajo de alimentar un montón de bautistas panzones. Y gracias a Dios por la reina Valera Gómez. Abramos nuestras Biblias a Primera de Samuel, el capítulo 21. Gracias a Dios por mi asistente, el hermano Abdel, su esposa Taylor. Y gracias. Y oren por Guatemala. Tenemos atrás unas tarjetas misioneras. Pueden tomar una y ahí pueden ustedes escribirme si tienen alguna pregunta acerca de cualquier tema que pudiera surgir en la prédica en esta tarde. También soy médico naturópata, licenciado en la Universidad de Guatemala y de San Carlos de Guatemala, con una especialidad en medicina natural. Así que cualquier cosa que yo les pueda servir en el amor de Cristo es un honor. Mis cuotas son bajas, ¿verdad? Si es en pesos o si es en colones o no, hermanos, son bromas, totalmente gratis. Gracias a Dios que nos ha dado ese ministerio. Oren por Guatemala, oren por la obra misionera allá. Quiero leer, hermanos, y en la pantalla tenemos, creo que dos textos. Primera de Samuel 21 y versículo número 9. ¿O sabe qué? Vamos a leer el Nuevo Testamento primero en Hebreos capítulo 4 y verso número 12. Aquel pasaje que ya lo hemos mencionado unas cuántas veces en la conferencia, y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos ahora a Primera de Samuel, capítulo 21, una historia bastante conocida, bastante predicada y enseñada. Cuando el hermano Manny me pidió si pudiera predicar, estaba yo en un estudio acerca de esto y yo dije, bueno, Señor, esto lo tenemos que predicar en la conferencia. Y es cuando David se quedó sin espada y Dios le proveyó a él la espada de Goliat. Y ese es el tema de esta noche. En Primera de Samuel 21:9 leemos de la siguiente manera: y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del éfod. Si tú quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Ninguna como ella, dámela. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, bendiga el mensaje de esta noche, de esta tarde. Padre, que tu palabra sea como esa espada de dos filos y que entendamos que tú has provisto esa espada de Goliat y la tenemos en nuestras manos por medio de la RBG. No hay otra como ella. Hay muchas por ahí, pero ninguna como la RBG. Bendiga nuestros corazones, anímanos a realizar esa lucha en nuestra vida con esta espada que tú has provisto. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Es una analogía lo que acabamos de leer. En Hebreos habla que la espada del Espíritu es más penetrante que toda espada de dos filos. Ella corta entrando y corta sacándola también. Y hace el trabajo y la obra del Espíritu Santo, trayendo a convicción a un pecador para que se arrepienta y crean en el Evangelio. Pero también, hermanos, reprende al pecador, lo redarguye, hace revelar sus pensamientos, sus intenciones,
revela la verdad del hombre caído, hermanos. Y por eso, hermanos, Dios utiliza una espada para comparar su palabra. Y podemos entonces aprender por medio de esto, de una analogía, una comparación, cómo estas dos verdades se pueden unir. Y podemos extractar en esta noche, hermanos, los fundamentos que distinguen la RBG de otras Biblias. Podemos entonces sacar algunas conclusiones, hermanos, por lo menos yo tengo 5 fundamentos. Tengo un libro en mi biblioteca por un famoso pastor irlandés, el doctor Ian Paisley, que años atrás escribió un libro acerca de rogando por nuestra espada. Y él en su libro, o por supuesto refiriéndose a la versión autorizada, menciona 10 fundamentos que son los siguientes. ¿Qué hace la versión autorizada diferente de otras Biblias? En primer lugar, su texto subyacente preeminente quiere decir que tiene una preservación divina. Número 2, sus antecesores, las Biblias que vinieron antes, que fueron 6, y la suma de la colección o de la colación de los textos previos, como se dijo el día de hoy, hace que la versión de la Rey Jaime sea la final y absoluta y perfecta y preservada resultado, la corona, si pudiéramos decir, de ese trabajo tan arduo. Luego, su escolaridad, expertos, políglotas o políglotos, y sus vidas, sus testimonios, su influencia. Su técnica de traducción, que era palabra por palabra, equivalencia formal y apego al texto hebreo masorético de Ben Haim, y también el texto del Nuevo Testamento en griego, el texto de Erasmo o de Beza, pudiéramos decir. Su excelencia, la número 5, su excelencia, óigame bien, lingüística. Pero pastores, inglés isabelino, ¿verdad? De Elizabeth, de la reina de Inglaterra. Pero era un fluido y una gramática y una manera de impactar que dicen ahora los expertos que hasta un niño del cuarto grado lo puede entender. Hay niños chiquitos memorizándose, pueden memorizar la versión autorizada por su excelencia lingüística. Número 6, sus valores de majestuosidad, castidad, eternidad y eternidad que inspiran respeto y reverencia, hermanos. Número 7, su manera de preservar la sana doctrina de la fe en lo que llamamos la preservación inherente de la palabra de Dios, libre de errores. Número 8, dice el doctor Paisley, su santa vestimenta. Es decir, verso y prosa que nada ni nadie lo puede superar. Número 9, su difusión o distribución a nivel mundial y universal. Y número 10, el fruto de ese trabajo tan majestuoso. Por tanto, estos son los 10 fundamentos que el doctor Paisley ofrece en su libro. Hoy yo quiero resumirlos tan siquiera en unos 5 fundamentos que en esta tarde lo vamos a ver por medio de esta historia. David se vio en necesidad de una espada. Él venía huyéndole no solamente al rey Saúl, que por celos no quería que David fuera el rey, pero es que ya Dios había instalado a David como rey, ya Dios lo había dicho, y a Saúl no le gustó y mandó a matar y iba tras David. No solamente el rey Saúl, sino los filisteos, los archienemigos del pueblo de Israel. O sea que él tenía enemigos externos e internos. Hermanos, a veces no son los enemigos externos, a veces son los internos los que nos están atacando, hermanos. Y esto entonces, hermanos, provocó en él cierto miedo, cierta desconfianza,
Y dice la palabra de Dios que sale huyendo de su casa. Se va corriendo y se recuerda que se olvidó o dejó su arma, la espada que él tenía. Y no tan lejos de Jerusalén había un pueblo llamado Nob, N-O-B, Nob. En esa comunidad había un tabernáculo donde los sacerdotes se reunían, vivían, intercambiaban. Y allí en ese tabernáculo pues había pan de la proposición. Y cuando David llega cansado, hambriento y sin espada, inmediatamente se lo hace saber al sumo sacerdote Ahimelech. Y le dice, tengo hambre, tengo que comer algo. Y Ahimelech le da el pan de la proposición, que ya por ser tarde de todas maneras no iba a servir. Y él comió y se fortaleció. Pero luego él dijo, necesito un arma de defensa. Necesito algo para defenderme, también para atacar a mis enemigos. ¿Tienes acaso aquí una lanza? ¿Tienes acaso aquí una espada? Yo no tengo. Hermanos, cuando nos vimos en la necesidad de una espada eficaz, no teníamos nada eficaz en el momento. Por tantos años el pueblo hispanoparlante ha tratado de luchar con una semi-espada, con algo no tan bueno, algo no tan cortante ni penetrante. De hecho, algunos ni Biblia han tenido. Y aquí estoy delante de ustedes, hermanos, y yo veo aquí un montón de Davids. Usted es un David, usted es un David, usted es un David. Todos los que predicamos la palabra de Dios somos como David. En algún momento nos vimos desabastecidos de la palabra pura y perfecta. Y aquí estamos ahora, hermanos, buscándola. ¿Quién la tiene? ¿Dónde está? Yo vengo lidiando esta guerra por más de 30 o 35 años, hermanos. Los que somos unos poquitos viejitos por acá, ya tenemos alguna experiencia, hermanos, en el asunto. No somos neófitos, no es algo que ayer lo aprendimos, hermanos. Algunos de nosotros somos viejos soldados y tenemos las marcas de nuestra guerra en nuestro cuerpo, hermanos. Algunos de nosotros le hemos hecho batalla al diablo, a la carne y al mundo y a algunos cristianos. Por tanto, hermanos, tenemos que considerar lo que hay. ¿Qué hay, pues? Y el sacerdote se le queda mirando. No sé si tenemos ahí una vista del sacerdote, entregándole entonces a David la única espada que había, hermanos. Y dice, bueno, aquí no tenemos otra, sino la que tú usaste, para cortarle la cabeza al Goliat hace unos 30 años atrás. ¿Te recuerdas, David? Sí, cómo no. ¿Te recuerdas allá en el valle de Ela que tú venciste a Goliat el gigante y le cortaste la cabeza con su propia espada? Y ahora David sostiene en sus manos, hermanos, aquella espada que él había entonces heredado, que él tenía, que el sacerdote Ahimelech tenía guardada en una tela, en un manto, detrás del éfod del tabernáculo. Y vamos a hablar de eso. Y dice, bueno, no hay otra como esa. Y el sacerdote le dice, es la única que tenemos. ¿La quieres? Tómala, es tuya. Ahora ya no es la espada de Goliat, ahora es la espada de David. Se convirtió la espada de David, hermanos. Ya no era un arma filistea, ahora era un arma en manos de David, el guerrero de Dios. Y con esa espada, hermanos, dice las escrituras que él venció en 8 guerras después de eso. Claro, si venía el filisteo atacando y David desenvainaba la espada que antes era de Goliat, y los filisteos decían, oigo a mi mamá que me está llamando, yo no voy a pelear. Hay muchas espadas por ahí. Digo, algunos quieren hacer la guerra
con una versión de la Biblia que quizás sí puede cortar. Algunos de ustedes mexicanos son bien macheteros, ¿verdad? Saben cómo usar el machete. Pero sean honestos. Si usted saca su machete para pelear y el otro le saca una de estas, ¿qué va a hacer usted? Patitas pa' que te quiero. Pues algunos están luchando con esta espada que sí corta, sí puede causar daño, sí puede ocasionar, digamos, infundir terror o miedo, pero no es mejor que la espada de Goliat. A veces en las versiones de la Biblia tenemos que comparar qué es lo mejor. Bueno, mejor, excelente. No le pongas un detente hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Tenemos que tener la mejor arma en nuestras manos, porque tenemos un enemigo de afuera y un enemigo de adentro. Otros ni siquiera tienen un arma, sino un palo de madera, de escoba, y pretenden hacerle la guerra al diablo con una cosa de madera. Eso no sirve, hermanos. El enemigo le va a sacar a usted un arma mayor, y si usted no tiene la pura, perfecta y preservada palabra de Dios, usted no va a ganar. Necesitamos una espada. ¿Dónde está? Dámela, la necesito, la requiero. Otros tal vez tienen una otra arma, tal vez tienen un cuchillo de mesa. Y con esta pretenden defender la sana doctrina, la versión nueva internacional. En la lucha por la palabra de Dios pura y perfecta, en cualquier idioma, pero en español particularmente, debemos de poseer la espada como la de Goliat. Debemos de preservarla. A propósito, esta se queda aquí en el campamento. Gracias al hermano Dan. Hizo un tremendo trabajo. Tenemos que tener la que más corta, la que infunde miedo al enemigo. Como Cristo cuando le citó la Sagrada Escritura al diablo. Como está escrito. Así ha dicho Jehová. Sabe que ni siquiera pueden decir eso si es una Biblia llena de errores. Jehová no dijo eso. Así no ha dicho Jehová. Como el hermano que habló y tenía pena por leer Daniel 3:25, él sabía lo que decía la versión autorizada. Y en su corazón había una lucha porque él sabía que no era lo que realmente estaba preservado. Hay muchas, hay otras, hay variadas, pero necesitamos, hermanos, si somos llamados creyentes bíblicos fundamentalistas, si somos realmente biblicistas, si somos realmente honestos y realmente hemos estudiado y considerado, necesitamos la espada de Goliat. Una Biblia fiel. Los otros tienen también sus fundamentos, tienen sus espadas. Por ejemplo, la Sociedad Bíblica Unida, UBS, TBS y tantas que andan por ahí, ellos tienen escrito y dicho por ellos mismos cuáles son sus eruditos, cuáles son sus traductores, quiénes fueron y qué método y qué texto utilizaron para hacer sus traducciones. Ellos piensan hacerle guerra al diablo con un fundamento, hermanos, débil, un fundamento falso, un fundamento basado quizás en las dos Biblias equivocadas, B y Aleph, o Sinaítico y Vaticanus. Esas dos versiones supuestamente las más antiguas y las mejores. Ese es el fundamento falso de las sociedades bíblicas, hermanos. Oiga, las sociedades bíblicas nunca han producido un texto fiel. Solo, mire, si usted sabe de un pastor que ama la pureza textual, pero apoya una Biblia que no lo es,
Él está hablando por los dos lados de su boca. Él está defendiendo lo indefendible. La versión gracias hermano, la versión o la Biblia de Sinaíticos se ha comprobado por nuestro hermano David Daniels de las publicaciones Chic, que es una estafa, es una mentira. Es como usar esa cuchillita de mantequilla. ¿Cómo va el cristiano a tener un fundamento como ese? También el fundamento de estos amigos hablan del fruto. Pero ¿cuál es el fruto, hermanos? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el resultado de años de utilizar una Biblia cuyo jefe de traducciones entonces organiza y capacita a hermanos hispanos de muchos países? ¿Cuál es el fruto? Que han colocado la doctrina de la preservación, hermanos, en el texto equivocado. Ellos creen en la inspiración y creen en la preservación. Y usted les pregunta, ¿en qué? ¿Cuál es el fundamento de su preservación? Y empiezan a decir una serie de aberraciones y de cosas equivocadas. Ellos tienen un fundamento basado en un texto mezclado o ecléctico. Por eso se habló en la mañana de que ellos agarran palabritas, frases de todas las evidencias y forman entonces una teología o una Biblia basada en la mezcolanza de varios textos. Texto ecléctico, tanto del Receptus como del Criticus, de los dos. Y ese es el fundamento que ellos usan. Hermanos, me da pena realmente. Vengo de una familia militar. Mi papá fue militar por tantos años. Mi papá, primos, tíos, mi propio hijo luchó en la guerra de Afganistán y de Irak. Y él fue, casi lo matan, ganó una medalla púrpura en una guerra. Yo vengo de una familia armamista, de armas. Cuando usted se sentaba con mi papá, él le hablaba de todas las armas habidas y por haber. Yo me crié con armas en todo mi alrededor. Yo miraba a mi derecha una caja de granadas, miraba para mi izquierda un mortero, detrás de mí unos cuantos fusiles M16A1 y un montón de armas. Toda la vida he tenido armas, hermanos. Cuando me convertí a Cristo, supe que la palabra de Dios es nuestra arma espiritual. Me dio mucho gozo. Aparte que nosotros los puertorriqueños somos buenos para las cuchillas y las navajas. Amén, hermano Manny. No se meta con un neoyorquino, ¿verdad? Le va a sacar su cuchilla. Pero ese es el fundamento que ellos usan. Un fundamento que usted les pregunta, bueno, ¿y quién le recomendó? Y inmediatamente citan a los que ya hemos dicho en esta semana. Y uno se pregunta, ¿cómo han podido hasta el día de hoy hacer lo que han hecho? Le voy a decir por qué. La mayoría de estos hermanos vienen de iglesias que tienen la espada de Goliat. Son King James. Pero en español son filisteos. Now, uno puede tener la influencia de su pastor King James y decir, hey man, yo soy King James. ¿Y cuál es tu Biblia en español? Oh, la 60. Bueno, pues esa es una Biblia ecléctica. Entonces, ellos pueden reportar y dar grandes reportes de miles de almas que fueron salvas, llenaron los buses, llenaron la iglesia y esto y lo otro. Y qué bonito suena todo eso. Pero óigame una cosa. Si usted es soldado de Cristo y tiene una arma débil, una arma que no sirve, una espada que no corta, que está dañada, ¿cómo pretende usted entonces decir que tiene un buen fundamento? No lo tiene. Qué difícil, hermanos, qué triste. Ahora, la palabra de Dios, David dice en 2 de Samuel 24, 14 al 19, si quiere lo leo, dice así: Jehová tronó desde el cielo y el Altísimo dio su voz, envió saetas. Esas son las espadas, hermanos. Dios las envió saetas
y los dispersó. Lanzó relámpagos y los consumió. Entonces aparecieron los cauces del mar y los fundamentos del mundo fueron descubiertos a la reprensión de Jehová. Al resoplido del aliento de su nariz, extendió su mano de lo alto y me arrebató y me sacó de copiosas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de aquellos que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi calamidad, mas Jehová fue mi sostén. Solo un hombre como David, que era un hombre detrás del corazón de Dios, podía decir estas palabras, porque tenía la espada de Goliat, que ahora era su espada. Hay 5 fundamentos que todo soldado de Cristo debe de saber en cuanto a la Reina Valera Gómez. Número 1, el primer fundamento debe ser que es una espada antiguamente recibida. Antiguamente recibida. El texto tradicional es un texto antiguo. Pero óigame bien, hermanos, ¿era antigua la espada de Goliat? Pues sí lo era. Cuando David entonces vuelve a ver esa espada que años atrás, tal vez unos 30 o 40 años antes, la había utilizado en contra del gigante, su corazón se llenó de fe y de confianza, porque Dios permitió demostrar su fidelidad el día que él venció a Goliat. Esa espada es el recordatorio de la fidelidad de Dios. Y el texto tradicional de nosotros, hermanos, el Textus Receptus en su totalidad, hermanos, no solamente aquí y allá, bueno, y aquí metemos el Criticus y aquí metemos el otro, no, tiene que ser todo o nada. Es antiguamente recibido. La iglesia recibió la espada de Goliat y la recibió antiguamente, no fue el día de ayer. Entonces, por muchos años, la iglesia verdadera de Cristo ha tenido en sus manos la espada de Goliat. Es una espada antigua, es una espada recibida, es una espada fiel, es una espada, hermanos, que ha comprobado su eficacia. Y por eso, hermanos, él fue alegre en su corazón. Mas sin embargo, hermanos, Westcott y Hort y la técnica de ellos y su método de Biblias modernas, hermanos, no es muy antigua. Ellos, hermanos, estos dos hombres utilizaron métodos inventados por ellos mismos. El sistema natural, no, yo soy naturópata, pero no aquí, hermanos. El sistema naturista de cómo se obtuvo la Biblia se perdió y nosotros la hemos reconstruido naturalmente. Eso es un fundamento falso de parte de ellos. Hablan de Luciano de Antioquía y la recensión en donde la iglesia entonces reconstruyó un texto perdido. Hermanos, esa espada está basada en la infidelidad o algo no fiel, no probado. Cuando Saúl le trató de armar a David de niño, cuando enfrentó al Goliat, se quitó su coraza y se la trató de poner en el niño David. Y le quedó muy grande, ¿no es cierto? Le trató de dar su casco, le trató de dar todo su armamento. ¿Y qué dijo David como joven? Estas cosas no las puedo usar, nunca las he probado. Entonces él no quería probar nada, él estaba acostumbrado a su antigua arma de una honda. Y con eso pudo incrustarle una piedra. Dije incrustarse, no es que la que pegó y rebotó. Se metió para adentro como un calibre 50, hermanos. Y ha matado o ha chocado al gigante y ha caído y lo ha arrebatado ya con su espada. Con un arma antigua, hermanos. No existe ni una sola prueba del método de Westcott y Hort. Todo es invento, porque todo es de la mente y el raciocinio humano que prevalecía, hermanos, en aquellos tiempos ahí en Londres, en Inglaterra.
Estos dos hombres eran brujos, miembros de la sociedad espiritista de la señora Madame Blavatsky, la que inventó el sistema teosófico. Y ellos entonces se hicieron amigos de ella, y ellos fueron influenciados por demonios, no por el Espíritu Santo. Esa espada que ellos introdujeron en 1881, hermanos, los verdaderos cristianos, los bíblicos, la rechazaron porque tenían una que sí cortaba. Al que conoce su espada y sabe que es antiguamente recibida, sabe que con ella puede vencer al enemigo. Un ejemplo de una espada de menos valor, como ese machetillo y esa navaja ahí. Un ejemplo de esto, hermanos, se comprueba también por un análisis de textos, donde vemos que las Biblias modernas utilizan, como ya hemos dicho, un texto ecléctico, y también donde han usado, como dijo un hermano, textos que provienen de hombres del gnosticismo o del modernismo o de tantas cosas que se han introducido. ¿Y cuándo lo introdujeron? ¿Sabe qué? En la 60. Ahora, si no me cree, lo único que tiene que hacer es meterse a Amazon y comprar la Biblia de estudio Harper Caribe, editada por un señor, el doctor Brennaman, y él entonces en esa Biblia, en la primera hoja, le hace la lista de todas las corrupciones que están en la 60, y él es de la 60. Y él dice, estas fueron nuestras fuentes, esto es nuestro fundamento. Y habla de la Septuaginta, y habla de Teodosión, y habla de Marción, y habla de todos los, no solo de Marción, sino de los marcianos. Y habla, hermanos, habla de todas las corrupciones habidas y por haber, que fueron introducidas por Eugenio Nida, que formaron parte, hermanos. El cuerpo, el corpus de su texto es ecléctico y es perverso, es modernista, no es probado. La única comprobación es números, pero pregúntele a uno de ellos que le explique y le diga el porqué de tanto error y de tanta adulteración, y vea cómo se pone él a bailar, vea cómo se pone él a titubear, como decimos, a patinar. No tienen respuesta, hermanos, del porqué de las adulteraciones, porque no tienen una espada fidedigna, no tienen una espada como la de Goliat. En cambio, nosotros de la RBG podemos responderle a nuestros críticos y podemos demostrar con una fidelidad, una recepción antigua, por eso se llama receptus, que viene de recibir, hermanos. Podemos utilizar con mucho fundamento correcto y hacerle la guerra a los críticos que pretenden desvirtuar, hermanos, el trabajo de la iglesia por muchos siglos. Podemos hacerlo, hermano, hermana. Usted en esta noche no tiene que ser pastor para poder usar la espada de Goliat. Si usted es madre y con hijos, aprenda a desenvainar la espada de Dios. Aprenda a criar a sus hijos en el temor de Dios, con la palabra de Dios correcta. Aprenda usted como joven a guardar la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra Él con la palabra correcta. ¿Qué fundamento pudieran tener si ellos solo supieran cómo es su fundamento? No es uno basado en la roca, sino en la arena. Y sabemos cuál es el resultado de la casa que fundó sobre la arena. La 1960 añada a las escrituras fuentes como la Septuaginta, los rollos del Mar Muerto, o sea el Qumran, la versión siriaca y otras fuentes más. Estas añadiduras no son las que aparecen en las letras itálicas, no, estas son añadiduras, omisiones o tergiversaciones. Y lo dice el doctor Brennaman en su Biblia de estudio Harper Caribe. Hay tantos ejemplos
que no me atrevo a hacerle la lista completa. Como dijo el hermano, estaríamos acá mucho tiempo. Y a propósito, quiero animar a todos ustedes, de veras, que se metan a la página web de la Sociedad Bíblica, sociedadrbg.com. Por favor, aprovechen el trabajo y el estudio de tantos de nosotros que hemos invertido nuestras vidas en este trabajo, hermanos. Por favor, no se quede en la ignorancia, no se quede sin una respuesta. Aproveche los artículos, los videos que están ahí a su alcance. Si usted quiere mi libro, me lo pide, yo se lo mando gratis. Ahí están mis tarjetas con mi correo electrónico. Usted no tiene excusa para no ser un estudiante de las Escrituras. Como hombres y mujeres, jóvenes y niños, todos debemos de saber cuál es el arma. David era un niño cuando él desenvainó la espada del propio Goliat. Todos podemos usarla, hermanos. Debemos de saber todo acerca de la santa palabra de Dios. El primer fundamento, por tanto, de la Biblia RBG es que es antiguamente recibida en sus textos subyacentes, griego y hebreo, y también latín, hermanos, amén. Y esa es la Biblia que se basa en estos documentos históricos y fieles a través de la historia. El segundo fundamento, hermanos, pues debe de ser cortante. ¿Qué sirve oiga, qué sirve un machete si no tiene filo? No va a poder cortar el maíz, el trigo, ni nada. No sirve para nada. Pues nuestra espada, la espada de Goliat, es una espada cortante. ¿Por qué lo sé? Con esa Biblia, la Biblia Reina Valera Gómez, podemos estar asegurados que va a cortar, entrando y saliendo, por lo que ya hemos dicho, por su representación, por el escogimiento de palabras santas y no palabras corruptas, como vamos a ver en unos minutos. Debe ser palabras que el Espíritu Santo efectivamente inspiró y que no fueron inventos de los hombres. Incluso en sus lenguajes receptores, hermanos, lleva la misma característica de ser cortante. Yo no puedo, hermanos, desenvainar una espada que diga Hades y pretender que el inconverso se va a convertir si le digo que si se muere sin Cristo se va a ir al Hades. Mejor uso la Biblia de los testigos de Jehová. Pero si mi Biblia dice infierno, sepa usted que cuando usted y yo desenvainamos la espada de Goliat y le decimos al pecador, si no te arrepientes vas a ir al infierno, esa palabra el Espíritu Santo la va a utilizar y va a hacer un trabajo en la conciencia de un pecador y va a agarrar temor de Dios y él va a entender que se debe de arrepentir, si no va a ir a un lugar de tormentos. Palabras que el Espíritu Santo utiliza para traer enseñanza. Me gusta la palabra caridad. Siempre he abogado por caridad, no amor. Dios sí es amor, pero ¿sabe una cosa? El diablo también ama perder a las almas. Ese es su hobby. Eso es lo que a él le encanta. Al diablo le encanta perder al pecador. Él no tiene caridad. Pero la caridad es el amor de Dios puesto en obra. Por eso cuando usted lee 1 de Corintios capítulo 13, la caridad no se irrita. La caridad es paciente. El amor no. Si no, mire cuánta gente se ha divorciado. Se le acabó el amor. Pero si hay caridad, va a ser perdonador, va a hacer todo lo que Dios dice que debe de hacer un matrimonio y no fácilmente se van a divorciar si hay caridad. Vea, esa es la espada de Goliat. Así que es importante incluso en el idioma receptor tener una palabra que comunica, que corte, como cortan estas palabras santas, y hay muchas. Un búfalo no tiene dos cuernos. El unicornio tiene un cuerno, por eso es unicornio. Un estudiante joven
verde detrás de las orejas, que me quería confundir. Un día me escribió y me dijo, oiga, usted, doctor, ¿por qué usted dice que cree en los unicornios? ¿Acaso no es el búfalo? Y yo le dije, mijo, ¿tú tienes un diccionario en tu casa? Sí, cómo no. Busca lo que es 1 más 1. 2, ok. Ahora 1 más 0, 1. ¿Tú sabes la diferencia entre 1 y 2? Tan sencillo como sumar, hermanos. Y Dios habla del unicornio. Ahora usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre un unicornio? Y no tenemos tiempo para ver. Yo creo que uno de ustedes presentó, ¿verdad?, acerca de los búfalos. Aquí el hermano Peter Putney se tomó así una foto. Yo creo que hasta le dio un besito, ¿verdad?, al búfalo. Una gran diferencia, las palabras que existen en su Biblia, hermanos. ¿O serán palabras que el Espíritu Santo puede usar para convencer a un pecador? ¿O es una palabra ridícula que pone en vergüenza la reputación de Dios? Nuestra espada es la de Goliat porque es cortante, tiene palabras que Dios puede utilizar, el autor del Espíritu Santo, para cortarle la cabeza a Goliat. No se satisfaga en lo adecuado, en lo de la segunda clase, en lo que promueven ellos. Tengamos la fe que la espada que tenemos es la de Goliat y va a ser su trabajo. No va a haber ningún Doeg Idumeno, aquel hombre que escuchó cuando el sacerdote le entregó la espada y fue a chotearle, fue a decirle a Saúl, mira, aquel le dio la espada de Goliat a tu enemigo. Y ahora entonces Doeg se convierte, hermanos, en un espía. Oiga, ¿cuántos espías podrán haber esta noche entre nosotros? ¿Cuántos Doeg habrán por ahí que le van rápido a escribirle al Calvin? ¿Ah? Que se identifique inmediatamente. Sí han habido. Han habido hombres como Doeg, que menciona la historia, que fue y le contó y fue y le dijo todo. Y por eso Saúl más adelante mata a todos los sacerdotes. Hermanos, considere que Westcott y Hort eran parte entonces del gremio espiritista de Madame Helena Blavatsky, una santera. Que los dueños del texto subyacente aparato crítico son ecuménicos, es decir, católicos con protestantes y hasta con otras religiones más. Considere que la versión nueva internacional es una Biblia inclusiva, donde acepta a los homosexuales, no los condena escrituralmente. Considere entonces a aquel hombre llamado Eugenio Nida, quien fue responsable para causar tanto daño al cristianismo. Él entonces hizo todo su trabajo por todos los años, comenzando en la década de los 30 y entrando y post Segunda Guerra Mundial, aprovecha el caos a nivel mundial para introducir entonces su concepto falso de la equivalencia dinámica, no inventado por él, pero sí promovido por él. ¿A cuántos él engañó? ¿A cuántos él causó destrucción teológica, emocional y espiritual? Pero hay muchos que por ahí lo alaban, o hay muchos por ahí que se quieren divorciar de la relación entre la 60 y Eugenio Nida. Usted no lo puede divorciar, no lo puede separar. Esos dos están, mire, bien unidos. Es la versión Reina Valera Nida. Hablando de los nombres, pues ese es un nombre. Es la versión de Nida. No es ni siquiera de Reina ni de Valera. Y ese hombre, hermanos, como Doeg, pagó caro por su traición. ¿Qué pasó con Doeg? Al final fue destruido. ¿Qué pasó con Saúl? Dios lo removió. ¿Y qué pasa con todo crítico textual? Muere una muerte horrible. ¿Usted sabe cómo murió Eugenio Nida? Tengo el libro de su viuda recién. Y ella era o es una escritora, es parte del trabajo de traducciones ecuménicas. Y en su último capítulo, en su biografía o la historia de su esposo,
En la página 181, usted puede comprar el libro en Amazon y lo puede leer por usted mismo. Ella dice, Jean, ¿verdad? Eugenio, Jean le llamaba, mi genio, mi Jeannie. Dice que murió de una pancreatitis crónica. Now, los que sabemos un poco de medicina sabemos lo que es una pancreatitis. A propósito, la pancreatitis es uno de los sufrimientos más horribles que una persona puede sufrir. Y la pancreatitis que él tenía, hermanos, era final, fulminante. Es una enfermedad autoinmune. El mismo cuerpo hace guerra con el cuerpo. Y hace que el cuerpo se destruya a sí mismo. Es lo que tenía él. Allá en Bruselas, donde vivía entonces con su nueva esposa, tenía no solamente eso, sino que tenía hongos en la garganta. Doctor, esa es la candidiasis oral, que se le llena toda su garganta y la persona no puede ni hablar. Así se comunica. Es una cosa espantosa. No solamente lo tenía en la garganta, sino por todo el cuerpo. Se metastizó. Todo el cuerpo estaba lleno de candidiasis. Él entonces, él que se jactaba de las palabras, el que trató de cambiar, ¿verdad?, a una inspiración conceptual, no de palabras. Estaba en contra de las palabras de Dios. Quería bajar, como dijo el hermano, de la palabra magnificada, la quería traer para abajo al nivel del hombre. Esa es Nida. Murió de pancreatitis crónico, un cáncer, también de hongos, de candidiasis, hermanos, por todo su cuerpo, especialmente su garganta. Ya no podía hablar, pero algo sí podía hacer. Usted lo puede leer. ¿Sabe qué podía hacer? Gritar. Y podía gritar de horror y de dolor. Él gritaba en la página 182, decía, ya no puedo más, ya no puedo más, ayúdame, ya no puedo más. Palabras de uno que se estaba muriendo de esa enfermedad. Oh, el gran Eugenio Nida, míralo ahora. Míralo ahí en su lecho de muerte, tratando de hablar. Solito él y su esposa. Las enfermeras entraron y trataron de consolar. De hecho le dijeron, oye, cállate, ya no hagas fuerza a tu garganta. Gritando de dolor el hombre. Y su esposa tratando de consolarlo, María Elena. Ella dice en la página ya dicha, la 182, yo no podía soportar los gritos de Eugenio. Ella, su esposa de unos pocos años, no podía soportar el grito desesperante y de dolor de un hombre que atacó las palabras santas de Dios. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? No quiero morir sin sostener la mano de alguien. Él ya no podía ni mirar. Ahí estaba su esposa a su lado. Ella inmediatamente le tomó la mano así y con ese gesto respiró su último soplo de vida, casi que gritando, hizo y ahí murió el gran Eugenio Nida, el que le hizo la guerra a Dios y sus santas palabras. Muere en su lecho con un sufrimiento y un dolor, yo diría que está en el infierno. Y ahí está gritando, por eso gritaba. La espada del Espíritu, la misma palabra de Dios, cortó a Saúl. Saúl se fue en contra de la palabra de Dios. Y él muere a consecuencia en Primera de Samuel, capítulo 28 y verso 17. Él mismo hizo caer la espada que él tenía en su pecho y de eso muere. Él fue cortado por Dios también por despreciar la palabra de Dios. Oiga, no es nada bonito despreciar las palabras santas de Dios. Debemos de temblar. Hermano Humberto, cuando el hermano Paulo Diegues de mi iglesia y yo nos sentábamos a hacer el trabajo de revisión, hacíamos como hacían los que se lavaban, los levitas. Literalmente nos lavábamos las manos, caíamos de rodilla implorando a Dios que nos ayude porque temblábamos ante las palabras santas de Dios. Esa es la actitud que tiene un bíblico creyente, no un crítico textual. David en el Salmo
Y a propósito, la misma palabra en Juan 12 y verso 48 dice que las propias palabras de ellos van a ser su ruina, y que por las palabras de Dios serán castigados, justificados y condenados. David en el Salmo 149 y versículo 6 declaró necesitar la espada de dos filos para hacerle la guerra a sus enemigos. Según Proverbios 30 y versículo 6, el día del juicio de Dios declarará a los que usan espadas falsas, los declarará, hermanos, mentirosos. Yo no quiero que Dios me llame mentiroso. ¿Usted quiere que Dios le llame a usted mentiroso? Que diga algo, cita algo, enseña algo de una espada de un calibre inferior que ni corta. No dejemos que el propio Dios nos señale y diga esto a nosotros y seamos temerosos de la palabra de Dios. El segundo fundamento de la espada de Goliat es que corta porque conserva la unción del Espíritu Santo, quien usa sus palabras inspiradas para discernir, para penetrar, para partir los pensamientos de los hombres y hacerle la guerra a los enemigos de Dios. Esa es la espada de Goliat. En tercer lugar, el tercer fundamento, hermanos, me gusta esta, tiene que ser hermosa. Qué hermosa era la espada de Goliat. Cuando el sacerdote Ahimelech la trae detrás del efod, y ahorita vamos ahí, y se la presenta a David. Yo puedo ver a David, sus ojos poniéndole así de grande, y dijo, ¡ah! La espada de Goliat. ¿Sabe por qué? Le recordó de la fidelidad de Dios, pero es que era hermosa, hermanos. Era una espada que brillaba a pesar de su antigüedad, hermanos. Era una espada realmente que podía él decir que era la más bonita y la más hermosa de cualquiera. Eso me recuerda, hermanos, ¿sabe qué? Del estilo, de la prosa, la gramática y la formación del español de nuestra Biblia. Oiga, si nuestra Biblia fuera una Biblia mexicana, ¿sabe lo que diría en Isaías 9:6? Que viva México. Porque un chamaco nos es dado, ¿verdad? Nuestra Biblia RBG es hermosa por la selección de palabras antiguas, pero fuertes, hermosas, fieles. Tiene fluidez, tiene color. Nuestro español comunica, no mete las cuatro patas. No hace mal a la memoria de Reina y de Valera, hermanos. Sí, y le da honra también a Reina, porque la otra no. Yo trabajé con ellos 5 años, yo sé lo que estoy diciendo. Yo formé parte de ese comité allá en Monterrey. Y lo primero que dijeron es, no podemos tener el nombre de Reina en nuestra Biblia. ¿Pero por qué? Él fue el que tradujo. No, pero es que Dios lo removió de la memoria de la palabra de Dios en español. Y yo dije, ¿qué? Y eso es algo para mí terrible, deshonrar a un hombre como Casiodoro de Reina, que amaba a Dios con todo su corazón, renunció al catolicismo y se fue huyendo porque venían detrás la Inquisición para matarlo, hermanos. Que no fue exacta, que no fue perfecta, pero no solamente Valera, pero Reina también lo dijo en su prólogo, en su introducción. Hombres mejores que yo podrán mejorar el texto que yo estoy usando y presentando hoy al pueblo hispano. Él se daba cuenta, era humilde, pero su castellano, su vocablo, el escogimiento de las palabras ricas. Oiga, el castellano es uno de los idiomas, tal vez el más rico, el más comunicativo que hay en el universo, hermanos. Tengamos orgullo de nuestro castellano, hermanos. Y sepamos que es y sí, yo sí creo que allá, hermanos, lo vamos a hablar. Gloria a Dios por el español. Y gloria a Dios por una espada tan hermosa como la de Goliat. Y a propósito, yo sí creo que era de bronce. No, pues el bronce se había dejado de usar ya hace 200 años. Por eso era hermosa. Porque aparte de su antigüedad, brillaba. Porque el bronce brilla. Solo se pule un poquito, ¡pum! ¿Y cómo brilla?
Entonces, cuando él vio la hermosura de la espada que ahora iba a poseer, se alegró en su corazón. Y nosotros y muchos de los hermanos que hemos colaborado con el doctor Gómez, nos hemos dado cuenta de la hermosura y de la atracción que tiene la Reina Valera Gómez sobre las demás. Sobre las demás, hermanos. No solo por su fidelidad, sino por su estilo. Su gramática correcta, su prosa, no es un español mexicano, no es un mexicanismo. No se preocupen los de Chile y los de Colombia y los de Guatemala. No nos preocupemos es que no lo voy a entender aquí allá. Es un español internacional, hermanos. Y si no, agarre su diccionario y póngase a estudiar. ¿Sí? No, pues no hay problemas, hermanos. Nuestro castellano está bien. Es una espada hermosa. Cuando alguien le pregunta por qué usa la Gómez, por qué ocupas, dice el chileno, por qué ocupas la RBG, porque es hermosa, es preciosa. El hermano Manny la besó y también nosotros la besamos. Besada al Hijo, dice el Salmo número 2. Ministerios que la han abrazado como Chick Publication, como Sorensen, como el Concilio Investigativo de la Biblia Rey Jaime, Beacon of Truth, Victory Baptist Press y tantas entidades bíblicas la han abrazado por su hermosura. Sin embargo, otros grupos no tienen tan hermosa su espada. Tiempo no me permite mostrarle todos los versículos. Hace unos meses atrás, yo estaba cotejando la de Monterrey. Oiga, y llegué a Cantar de Cantares, capítulo 5. No lo vamos a leer en público porque sería muy bochornoso. De veras, hágalo usted en su casa, sin sus niños ahí. ¿De veras? Porque omiten una muy importante frase que habla de un hoyo y de un hueco. Pero ellos no incluyeron lo que la Reina Valera Gómez y la de King James sí incluyen, porque nuestras Biblias sí son hermosas, pero las de ellos no tanto en ese pasaje. Yo no podría leer eso en público. ¿Me entiende? No vamos a hablar de sermo y de palabra, tenemos tanta información. Erasmo hizo un trabajo excelente, excepto en Juan 1:1, la excepción. Porque él se olvidó de los manuscritos abundantes en latín que dice in principio eran verbum, no sermo. De hecho, no hay ningún manuscrito latino que diga sermo, excepto el que él agregó. Y ¿sabe qué? Él lo dijo que era como un experimento. Nunca fue, léase el libro Erasmo y España de Marcel Batallón. Hay un capítulo así de grueso, más de 200 páginas dedicado a ello. Y dice, esa introducción, ese concepto de un sermo, viene del paganismo, hermanos. Eso no viene de la fe histórica. Los cristianos antes de la Iglesia Católica ya decían que en el principio era el verbo en mayúscula. Entonces nuestra espada es hermosa por su etimología, las raíces de sus palabras selectas. En más de 5,000 lugares. Bueno, basta con esos ejemplos, hay muchos más. La Biblia de Mora y Prat de 1865 usa palabras tan raras que no comunican eficazmente su sentido. Es como este machete, sí corta, pero en algunos casos no mucho. Usa la palabra ojalá. ¿Sabe lo que es ojalá? Usted y yo lo hemos usado tantísimas veces. Es una oración a Alá. Nosotros en la Gómez removimos ojalá. Pero estas Biblias, ojalá, oh Alá, el Dios de, ojalá. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra al-Hanaya en Habacuc 1, 15 y 16? Búsquelo. Es más, búsquelo en un diccionario a ver si lo encuentra. En cualquier diccionario de la lengua castellana. No existe. No hay. Pero ahí están el hermano Vince LaRue, ¿verdad? Ahí defendiendo la 1865 porque lo que tiene es un machetillo y sin mucho filo. Tantas palabras y tantas cosas en estas Biblias modernas
no mejoran, no son mejores que nuestra Biblia Reina Valera Gómez. Así que el tercer fundamento de nuestra Biblia o de nuestra espada de Goliat es que lee y comunica de forma hermosa, fluida, correcta y fiel en honor de Reina Valera, que ellos eran jehovistas. Ellos decían, el nombre de Dios es Jehová. No es porque era superstición de los judíos. Está leyendo la información equivocada. Todo judío sabía que el nombre de Dios era Jehová. Solo que fue abusado por mucha gente impía. Pero era Jehová. Que era Jehová, era Jehová. Y Reina y Valera lo comunicaron en sus Biblias. Y lo dicen claramente ahí. Pero otras de hoy en día quitan eso y ponen... Entonces quitan la espada de Goliat y ponen ahí un machetillo. No, hombre, si yo voy a hacer la lucha en español, yo quiero el nombre sacrosanto de Jehová. Ese nombre tiene poder, como el de Jesús. El cuarto fundamento, debo de terminar rápido, hermanos. El cuarto fundamento de nuestra Biblia hermosa, preciosa, preservada. Oh, qué gozo estar en esta congregación, en esta reunión, hermanos. El cuarto fundamento es que debe de tener un precio, hermanos. Se ha pagado caro por tener la Reina Valera Gómez. Oh, hermanos, el precio que hemos pagado muchos de nosotros para poder tener ahora la perfecta y pura palabra de Dios en español. Tenemos que considerar que eso mismo pasó con la espada de Goliat, hermanos. Oiga, con la espada de Goliat, David salió y luchó ocho guerras adicionales. Todas las venció, hermanos. Pero cuando Saúl supo que se le había entregado la espada de Goliat a David, mandó a matar a todos los sacerdotes. Esta espada, hermanos, se pagó con precio de sangre. ¿Se da cuenta? Dije con precio de sangre. Es un precio alto. Es un precio que todo RBGista debe de entender en esta noche. No la deje tirada por ahí. No la descuide. Póngale un buen forro. Ame su Biblia RBG, porque ha pagado un precio caro. El diablo ha atacado nuestra Biblia. Entienda cuál es el precio a pagar si usted se para por la Biblia Reina Valera Gómez. El precio, hermanos, del custodio. ¿Sabe qué quiere decir custodio? Que no es una sociedad ecuménica, sino es el cuerpo de Cristo quien cuida y se asegure que esté bien resguardada. ¿Dónde estaba la espada de Goliat? Le pregunto. Estaba detrás del éfod en el templo, hermanos. No la tenían por ahí tirada. Cuando David necesitó una espada, el sacerdote fue y dijo, tengo una ahí, bien guardada. Guardada por el sacerdocio santo de Dios, hermanos. Ese es el precio que se debe de pagar. Esa es la característica, no por un montón de incrédulos como las sociedades. Oye, yo estaría avergonzado de tener una Biblia que ha sido custodiada por incrédulos. Qué gozo es tener una Biblia custodiada y que se pagó un precio caro, hermanos. Tan pronto la gente sabe que usted usa la Gómez, usted será perseguido, usted será criticado, sus amistades, las iglesias le van a cortar el apoyo a los misioneros. No, hombre, hermanos, es una Biblia que vale la pena tenerla por su alto precio. Entonces el cuarto fundamento es su custodio, su precio que se ha pagado y se seguirá pagando, hermanos, por los reales sacerdotes de Cristo. Termino con el quinto fundamento, hermanos. El quinto fundamento, qué tremendo, hermanos. ¿Dónde estaba la espada? Detrás del éfod. ¿Sabe lo que es el éfod? Si ha estudiado la Biblia, es parte de la vestimenta del sacerdote de Dios.
que tiene una coraza con las 12 tribus de Israel representadas en piedras preciosas. Sus hilos eran finos, oro, plata, azul, o sea, púrpura, carmesí. Era el símbolo más sagrado que tenía el sacerdote, el éfod. Y ahí en Nob, en el tabernáculo, el sacerdote Ahimelech había tomado la espada de Goliat y la había envuelto en un manto especial y la había colocado, hermanos, detrás del éfod, donde el éfod, hermanos, representaba la presencia de Dios, la santidad de Dios, representaba el juicio y la autoridad de Dios. Sin el éfod del sacerdote no podía realizar juicio. Vea, no es casualidad que la espada más poderosa estaba resguardada detrás del éfod. La Reina Valera Gómez está resguardada detrás del éfod. Ha venido a ser, hermanos, la Biblia que nuestro sacerdote alto, Jesucristo mismo, nos ha puesto en nuestras manos. Porque andábamos sin espada, hermanos. Necesitábamos una espada. Pero ¿por qué han pasado tantos años? Bueno, por muchas razones, pero era el tiempo y el momento. Ahí se la dio el sacerdote Ahimelech a David, ya grande. Habían pasado muchos años, pero hasta ahora la tiene. Nosotros en el cielo veremos el santo éfod de Dios. Para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. Salmo 119, 89. Ahí entraremos al Santísimo y detrás del éfod de Dios miraremos, pondremos nuestra vista, hermanos, en la santa palabra de Dios. Pero no tenemos que esperar a llegar a ese lugar cuando la tenemos en nuestras manos a través de la Reina Valera Gómez. No tenemos que esperar ese momento. Ese quinto fundamento quiere decir que la Reina Valera Gómez está, hermanos, resguardada por el mismo corazón de Dios, porque eso era lo que era el éfod. ¿Se da cuenta? Yo creo que ninguno de nosotros nos dimos cuenta hasta después, cuando empezamos a ver el resultado y la belleza. Y hermanos, así como los hermanos anglosajones reaccionan cuando se dan cuenta de la hermosura de su Biblia autorizada, nosotros también los hispanos con la Reina Valera Gómez. Tiene que venir detrás del corazón de Dios, porque ahí está la fe, y la fe vence la duda, hermanos. Ahí está la santidad de Dios, ahí en el éfod donde el sacerdote Ahimelech encontró la espada y se la ha dado a David. Oh, amados, en conclusión, quiero decir, la RBG cumple con esos fundamentos y muchos más. Tengamos amor por nuestra Biblia, hermanos. Necesitamos la espada de Goliat. Doctor Humberto Gómez Caballero, cual Ahimelech, nos ha entregado la espada de Goliat. Gracias, doctor Gómez, por la espada de Goliat. Gracias, amado siervo, por haber pagado el precio de tener la palabra penetrante, hermosa, fiel, recibida, hermanos, que está detrás del éfod de Dios, hermanos. No es cualquier cosa. Usted está aquí esta noche no por casualidad. Dios lo trajo aquí a usted para darse cuenta de lo que usted tiene en sus manos. Dame la espada de Goliat, la necesito. Sociedad Bíblica RBG, sigamos dando la espada de Goliat a quienes la necesitan. Mis misioneros y ministerios que imprimen Biblias, danos la espada de Goliat. Es la única, es la mejor y es la que necesita todo el pueblo hispanoparlante. Que Dios nos bendiga, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos en esta noche por tu santa palabra en español, la RBG. Qué gozo, qué honor
es poder portarla, leerla, amarla, vivir por sus conceptos y sus preceptos, defenderla citándola con autoridad. Te damos gracias, muchas gracias, por el esfuerzo de los hermanos que hemos trabajado. Siga bendiciendo, provea, Señor, para la dispersación, la distribución de miles y miles y miles de Biblias más, que la gente nos está demandando una espada, que podamos dársela, cual Ahimelech, aunque nos cueste, que podamos hacerlo con amor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.